Entonces, otra vez me fui. Muy bien. Entonces, bienvenidos todos. Eh, un placer de nuevo estar acá. Y continuando con nuestros temas, digamos que vamos a ver qué impide el desarrollo sostenible, qué variables impiden el desarrollo sostenible. Ayer veíamos que frente a los 17 ODS estábamos regular. ¿Y por qué estábamos regular? Porque a nivel de Colombia, pues creo que no pasamos la calificación. Entonces, dice, en la actualidad es complicado que el desarrollo sostenible se lleve a cabo y está más cerca de ser una utopía que una realidad. En eso sí estamos completamente de acuerdo todos. Jorgito utilizó la palabra utopía ayer cuando terminábamos clase. Existen numerosos obstáculos que nos impiden alcanzar el desarrollo sostenible ideal, entre los cuales merece la pena destacar lo siguiente. Entonces, si hay desigualdad social, no hay desarrollo sostenible. Lo mismo si hay pobreza, si hay superpoblación, porque la superpoblación implica que hay más personas viviendo por metro cuadrado que están más cerca unas de los otros. Entonces, por ejemplo, si vemos cómo está la distribución de nuestras casas o nuestros apartamentos de interés social, pues obviamente esos apartamentos están así, pequeñitos, 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 no los entregan con acabados, la persona tiene que, por ahorro y todas esas cosas, pues hacerse al techo, que es lo que anhela todo el mundo, o sea, pareciera que tener techo y pareciera que tener como donde meter la cabeza es como tener un arraigo a nivel de tierra. Antes era la tierra, antes era todo extendido, ahora pues uno pues medio tiene un apartamentico ahí y entonces ya aunque no se extienda y el resto sea aire y todos estemos sobre los mismos metros cuadrados, de todas maneras implica un mejoramiento de la condición de vida de las personas, pero el metraje es cada vez menor. El metraje es ese factor que hace que las personas vivan en menos metros cuadrados, por lo tanto es más difícil que se extienda. Obviamente si nosotros vemos estratos 5, 6, 4 y hasta 3, lógico, el tema va a ser mayor en metros cuadrados. Entonces solamente en el campo se está dando la condición de tener un valor de metro cuadrado eh, desde el punto de vista más económico que lo que nosotros podemos conseguir en las ciudades capitales. Sin embargo, la gente se viene del campo pensando en que en la ciudad va a conseguir muchas cosas. Por eso es que debe haber un cambio y debe haber un cambio para trabajar con las comunidades, para que las comunidades sean autosuficientes, para que las comunidades produzcan lo que tengan que producir, para que la universidad esté en el lugar de la comunidad, para que el medio de comunicación esté en el lugar de la comunidad y no necesariamente tener que venir todo el mundo a vivir este sueño espantoso de las grandes capitales y mentiras que venimos es a sufrir. Ayer Pero hablábamos de... hay unos que los vienen, mejor dicho, los sacan del terreno, no es que quieren. Claro, ese es el desplazamiento forzado. Entonces, pues esa es otra condición que no nos permitiría a nosotros, digamos, como hablar de una equidad, porque pues si yo tengo una tierra, a mí no me deberían sacar de mi tierra, sacar de mi terruño, porque es el lugar donde vivo y donde he tenido arraigo. Lo que hablábamos ayer de los muchachos que con el tema del ser pilo paga, se vinieron a las capitales y entonces ahora pues ni están dando, digamos, como pie con bola con el tema académico y era mejor haberlos dejado en sus terruños. Hablemos de destrucción de hábitat, por ejemplo, destrucción de hábitat para especies, alteración de paisajes naturales y extinción de especies. Eso impide el desarrollo sostenible de una nación. El calentamiento global, como lo veíamos ayer, con estos fenómenos del niño, el fenómeno de la niña y todo el desequilibrio ambiental que genera también desequilibrio en el ecosistema. Entonces, obviamente los países y las uniones de países están todas luchando por ese calentamiento global que es completamente evidente. Zonas que eran calientes ahora mucho más calientes y zonas que eran frías que como implica pues para nuestros nevados y nuestros volcanes nevados implica el deshielo y que no vuelva a haber
la nieve ni la vegetación de páramo que normalmente encontrábamos en esos lugares. Deforestación, agotamiento de los recursos naturales, entonces pues todo está ligado al tema de el ecosistema y la biodiversidad. Entonces, sin hablar de situaciones netamente económicas, aquí estamos tocando el tema de la pobreza, que es una relación entre lo social y lo económico que nos permite a nosotros tener un desarrollo sostenible, pero en equilibrio como lo mostraba una filmina que teníamos antes. Bueno, entonces, viene la teoría de la modernización, pero antes de esa teoría de la modernización, yo le pasé a Julito unos videos y el primer video tiene que ver específicamente todavía con temas de desarrollo sostenible. Entonces, vamos a encontrar una primera parte y una segunda parte de este documento que les voy a mostrar. La periodista María Jimena Duzán hace un encuentro en Semana Video con varios grandes de estos medios y varias personas y le están haciendo una entrevista al ministro de Ambiente del año 2014. Cuando uno piensa año 2014 y estamos en el 20, uy, eso fue hace 6 años. Hemos debido cambiar montones. La gran tristeza es que no hemos cambiado. La gran tristeza es que los problemas de Colombia continúan y la parte que vamos a ver específicamente, que es la segunda parte del video. En el primer video, digamos, estos periodistas y estos temáticos del desarrollo sostenible les llama la atención preguntarle al ministro de entonces por qué razón las licencias se otorgan, las licencias de explotación se otorgan con tanta libertad en Colombia. Entonces, llámese explotación minera, llámese explotación maderera, llámese explotación de especies subacuáticas, llámese cualquier tipo de explotación. Es que todo lo que se sustrae de la tierra, todo, absolutamente todo, tiene que tener una lógica si le permito o no le permito. Por ejemplo, creo que ustedes han oído hablar de que en época de pesca, por ejemplo, hay que dejar en la subienda, cuando uno se va para Puerto Bogotá y se va para Honda y se va por estos pueblitos que están al margen del Magdalena, las entidades autónomas regionales, tanto del Tolima como de Cundinamarca, determinan que hay una talla mínima de pez y la talla mínima de pez es la que garantiza que los pececitos pequeños todavía suban, por eso se llama subienda, porque los grandes van a desovar a la parte alta del río. Cuando van a desovar, quiere decir que más pececitos bajan por el río. Pero cuando ya los peces están grandes, entonces los pescadores tienen autorización de retirar este producido y de eso es de lo que viven. Pero si nosotros le permitimos a la minería ilegal no sacar los permisos, claro que a veces ni sacar el permiso porque ¿para qué? A lo que estaban confrontando al ministro, que vamos a ver que en este momento está dando unas respuestas, en la primera parte justamente es por qué son tan laxos en el ministerio, en el gobierno del presidente Santos para otorgar licencias de cualquier tipo de explotación. Entonces, en esta segunda parte, que es la que Julio nos va a dejar ver, es una parte larga, ella hace, digamos, como una presentación. No, ahí entra de una vez. Perdóname, de pronto, Julio, te voy a pasar la primera parte para que va a ser el último link que te voy a poner ahí en el WhatsApp, para que ustedes vean el cabezote del programa y se enteren quiénes son los periodistas que en ese momento están haciendo ese programa y qué tipo de cargos tienen. O sea, estos son periodistas para el desarrollo, porque ellos están... ¿Y ahora cómo hago? No, por acá lo voy a hacer. Porque ellos están encaminados a hacer análisis, investigación y están pendientes de todo lo que ocurra con nuestra problemática.
Entonces, ay, no sé cómo. Bueno, igual. Julito, con el link que es el primero que tienes, eso te va a llevar a YouTube y en YouTube va a decir parte 1, parte 2, parte 3. Pon un pedazo de la parte 1 simplemente para ver quiénes son los periodistas y quiénes son los encargados, que ahí hay otros profesionales. Esa es la libertad de trabajo en medios de comunicación que tenemos nosotros, que todo el mundo puede tener la mano metida. Y después cortas cuando ya haya salido el cabezote, cuando hagas la presentación del ministro, cortas y te vas a la parte 2. En la parte 2 quiero que se fijen desde el principio cómo le hacen la observación al ministro de por qué, existiendo unos derechos que son constitucionales para entrega de la información, el ministerio no lo hace. Entonces, vamos con el video. Me toca habilitar porque estoy inhabilitado. Espérame un segundo. ¿Vale? ¿Vale? Mira. Que como está en English, make co-host para que pueda compartir. Sí, ahí, ya. ¿Sí? Listo, gracias. Necesitaba tu apoyo incondicional y restricto. Gabriel Vallejo, y finalmente accedió a decir que sí, lo tenemos en este instante aquí en Semana en Vivo. Muchas gracias por venir aquí, ministro. Muchas gracias a usted, un saludo a todas las personas que nos acompañan, María, y no había venido porque llevo pues un mes y 2 semanas, María Jimena, no por nada diferente, pero aquí estoy feliz de estar y compartir con César, con Guillermo, con Germán y con ustedes todos estos temas. No me anuncia a todos los invitados. Es un tema de respeto para que después no me digan que este fue un inicio express. No, ya veo que la cosa pinta bien el debate. Con humor todo se puede, ministro. Los invitados para tocar, obviamente, el tema, no solamente el tema medioambiental, sino todo lo que implica y todos los desafíos que tiene en este momento la cartera que preside el doctor Gabriel Vallejo, serán tema aquí en Semana en Vivo. Y los invitados, además del ministro Gabriel Vallejo, son los siguientes. Gabriel Vallejo López, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. María López, directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana. César Ruiz, gerente socioeconómico de Conservación Internacional. Guillermo Rudas, investigador y consultor en medio ambiente, con énfasis en instrumentos económicos y financieros de política ambiental. Germán Andrade, subdirector científico del Instituto Humboldt. Bueno, muy bien. Vamos con el 2. Y enfatiza en que los términos de referencia se ponen condiciones muy estrictas. Pero usted mencionó una cosa que es determinante en todos estos procesos, que es el seguimiento y la evaluación del licenciamiento ambiental. El licenciamiento ambiental, el proceso de otorgar una licencia, es firmar un contrato, como dicen los abogados, es adquirir unos compromisos vinculantes durante toda la vida del proyecto. Si tenemos un proyecto de extracción de hidrocarburos, eso dura 20, 30 años, de minería lo mismo, un proyecto de infraestructura dura todo el tiempo de funcionamiento de la infraestructura, no únicamente en las etapas preliminares. Y el tema de información, muy asociado al tema del conocimiento, es fundamental para poder hacer eso que llama Germán, generar confianza en las comunidades que son las que viven en esas regiones. El conocimiento no se puede generar si no existe información. Y yo le pregunto, ministro, ¿cuál es la estrategia que hay para cambiar esa absoluta desinformación que usted señala que hay problemas de desinformación? Tenemos una obligación legal de toda la información pública tiene que estar en los medios modernos de comunicación, en las páginas web. El Ministerio de Medio Ambiente tiene sistematizada buena parte de los informes de cumplimiento ambiental de cada una de las licencias que otorga la ANLA.
buena parte lo tiene el sistema Aún nos tributario. falta. Pero aún Sí, falta mucho. pero ¿qué es lo que falta fundamentalmente? Que liberen la clave de acceso. Sí, la clave. Toda información Tiene es clave. pública, solo lo pueden consultar el funcionario público que tenga acceso a la clave de acceso. Claro, tiene que ser pública. Claro, tiene que ser Ese pública, mismo tiene que ser problema existe transparente. con la minería y mi pregunta es, ¿los pactos de transparencia pueden firmarse, pueden avanzar si no existen esas decisiones que son inmediatas de tomar? Liberen el código de acceso a la información que ya está sistematizada. ¿Por qué es tan importante esa información? Porque eso es lo que nos refleja no únicamente lo que va a pasar a futuro, sino lo que ha pasado con el seguimiento de las licencias ambientales que ya están en marcha. Y cuando uno revisa y tiene acceso a ese tipo de información, se da cuenta de la profunda debilidad institucional para hacer ese seguimiento. Entonces no basta con que los términos de referencia sean exigentes. ¿Cuál es la institucionalidad que va a generar ese tipo de información y que no nos vuelva a responder entonces el Ministerio de Salud, que no es competente para saber si hay efectos de grandes proyectos extractivos sobre la salud de los colombianos, como le contestó la Contraloría General de la República hace muy poco tiempo? Solo un comentario muy rápido. Me parece que es totalmente atinado su comentario sobre el tema de la liberación de los accesos, pero le quiero hacer dos comentarios frente a eso. Uno de los temas de fortalecimiento institucional de la ANLA y de los recursos adicionales que hemos conseguido está en el tema de tecnología desde el punto de vista del sistema de información total. Hoy en la tarde logré creamos una estructura dentro del Ministerio para el manejo del sistema de información que no es únicamente el tema de la ANLA, sino en general del Sistema Nacional Ambiental, que es un tema que claramente, como usted lo dice, tenemos una gran falencia y hay un trabajo que estamos iniciando. Ya tenemos la persona, debe empezar aproximadamente en 2 semanas y obviamente, como usted dice, pues eso debería estar posiblemente desde hace muchos años, pero aquí estamos haciendo lo que hoy tenemos que hacer. Yo no sé si me puedo referir, María Jimena, a los comentarios de César, que además me parecieron muy asertivos en términos de la institucionalidad regional. Yo pienso en eso 4 cosas. La primera, hay una política que es lo que nosotros quisiéramos que generara esto hacia futuro, que es el tema de la educación ambiental. Es decir, la educación ambiental se convierte en la piedra angular sobre la cual nosotros vamos a lograr, entre otras cosas, temas como el calentamiento global. Nosotros podemos hacer actividades de mitigación, actividades de adaptación, conseguir más recursos, disminuir las emisiones, pero mientras la conciencia colectiva, individual, de cada ser humano no se interioriza en el sentido de que su acción o omisión de comportamiento es lo que repercute sobre esto, tenemos un problema grave. Segundo, tenemos un problema en algunas partes del territorio de gobernanza, es decir, nosotros tenemos un problema de institucionalidad, no solamente de las corporaciones, sino en general de la institucionalidad, y este es un tema sobre el que obviamente venimos trabajando, grueso, complejo. Habla usted de la politización de las... en general de los temas nacionales, de otro tipo de entes territoriales. En las CAR estoy hablando. Tercer tema, espérenme, me dejan acabar 2 segundos la idea. Tercer tema, un tema que en general había estado un poco suelto y que nosotros hemos recogido ahora. El tema de los institutos, es decir, el IDEAM, el Instituto Siche, el INVEMAR, todos estos institutos son la brújula que nos permiten definir el camino y la ruta que debemos seguir, entre otras cosas, para el tema o el fenómeno del Niño, las repercusiones del calentamiento global. ¿Qué estamos haciendo con los institutos? Consiguiéndoles más recursos y, lo más importante, vinculándolos al plan estratégico nuestro del Ministerio, y en el Plan Nacional de Desarrollo están incluidos en la actualidad. Y el tema de las CARS, que genera un debate muy grande. En el tema de las CARS uno tiene 2 formas de ver el mundo concreto. Uno es simplemente decir esto hay que rediseñarlo, rehacerlo, cambiarlo o acabarlo. Eso y entonces ahí Uribe. pierde, bueno. Para tomar más control pero entonces, central. si eso quería otra persona, pues entonces debían haber hecho la ministro, tarea. ahí hay un problema, perdón, meto la cucharada, muy complejo en las regiones. Y es que esta descentralización de las entidades ambientales y este juego regional que se da en la toma de decisión de las CAR, en los representantes que toman decisiones en las CAR, y la falta del conocimiento técnico y académico que hay en las regiones dificulta muchísimo los proyectos existentes. Y uno de los grandes temas es la construcción, son las canteras, es el tema de las carreteras adosadas que entran dentro de la modificación del decreto 2820. Perdón, para que haya claridad, porque entonces aquí entramos en otro lugar. Dobles calzadas y túneles adosados salen del decreto, quedan como estaban anteriormente, requieren licenciamiento ambiental, es decir, se acompaña esto porque decían muchos que era la primera cuota la ley de infraestructura.
Es que La volvemos un modificación poco a lo del mismo. decreto. Yo quisiera que con la misma O sea, efervescencia... ¿no están? No están. O sea, que no quedan, están. como se está, con la misma efervescencia eso que se también es una presentó un chiva. borrador, Eso sí, por favor. el nuevo decreto, la modificación, se le presente a los colombianos para que haya claridad aquí de las decisiones Pero, que tomaron. ministro, ¿este gobierno qué va a hacer con las pero CAR? me falta... Bueno, entonces, Esa es una buena. ¿Las va a regiones. reformar o las entonces, va...? tenemos dos temas. El primero es claro que para tener una gobernabilidad dentro de la CAR uno necesita una mayoría desde el punto de vista de la representatividad, las decisiones que se van a tomar, y ese será un proceso en el que vamos a trabajar, pero donde nos vamos a demorar. Nuestra opinión es que la única manera como nosotros vamos a lograr llevar la política pública ambiental y hacer seguimiento a las CAR es entrando a las CAR. Y la razón para eso, entre otras, es la razón por la cual yo como ministro estoy yendo a todas las juntas directivas de las corporaciones. Mañana estoy en la junta directiva de Caldas, pasado mañana estoy en el Valle, la semana anterior. Y esto tiene dos temas. No es que la presencia del ministro cambie la filosofía de la CAR, que es seguramente lo que me va a decir. No, pero la visión que tiene la autoridad ambiental es diferente, porque con todos los temas que se plantearon hace unos días, pues el tema de ir a la junta directiva tiene que ver con un tema de política pública, pero tiene que ver con un tema gerencial real de ejecución, de hacer, de seguimiento y de controles de gestión, que es lo que estamos... Pero digamos que en las CAR, en un diseño original relativamente bueno, no se consolidó por algunas omisiones. Las ONG tienen un asiento en las CAR, pero ¿cuáles ONG? No hay ningún procedimiento de calificación mínima. ¿Quién fue el en qué época? Manuel Rodríguez. Ninguna. Hay que mejorar, hay que aprender sobre eso. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, las ONG tienen mucho que decir. La academia, porque es que cuando yo he asistido a juntas directivas de la CAR invitado, claro, es que no se construyó la institucionalidad de las FARC. Apabullado porque no hay una voz para las comunidades, para el conocimiento, no hay una voz dentro de las CAR. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el cuarto poder, el conocimiento, ese es el siglo del conocimiento. ¿Cómo le vamos a dar fuerza se la tomaron al los poder? políticos. Porque entonces es el conocimiento, pero amañado, el que me sirve para, etcétera, etcétera. Entonces, 1900 licencias dependen de las CAR. Tenemos la capacidad técnica. Pero miremos cuál es la magnitud de las licencias que dependen de la ANLA y anteriormente del Ministerio. Mientras que se desmontó el Ministerio de Medio Ambiente, se concentraron gran cantidad de responsabilidades en pocas, pero en el Ministerio y después en la ANLA. Claro. ¿En cuáles? En las grandes obras de infraestructura, en las 4G, en las obras de extracción, en los grandes proyectos de altísimo riesgo de impacto ambiental. Y el problema de abordar las crisis de las CAR no se ha abordado de una manera adecuada y se les está quitando sistemáticamente las responsabilidades a las mismas. Las CAR son las que tienen el presupuesto ambiental en Colombia. Tienen 3 veces más que la institucionalidad nacional. Pero la tienen altamente concentrada. 3 o 4 corporaciones concentran el 75% de esos recursos. Y la autoridad nacional tiene una herramienta en sus manos, ministro. Por resolución se puede reactivar los instrumentos económicos que están ampliamente reconocidos a nivel mundial, que son virtuosos en doble sentido. En primer lugar, a diferencia del control riguroso que tiene que hacer una institucionalidad que cada vez que incentiva el control, lo que hace es disminuir la cantidad de recursos disponibles. Cuando se envía una señal adecuada de que el que más desperdicia el recurso natural más paga, entre más control se haga eso, más se incrementan los recursos. Y esa señal es la que está llamando la atención la OSD, de que se debe incentivar. Eso está en manos del ministro. ¿Por qué? Porque la legislación colombiana desde hace 40 años, el Código de los Recursos Naturales, y lo modernizó hace 20 años la Ley 99 de 1993, dio todos los instrumentos, y el ministro anterior o la ministra en su época, por orden del presidente, desmontó lo poco que se había avanzado en ese terreno en los instrumentos económicos. Guillermo, frente a ese tema, 2 cositas muy corticas para todos. Tal vez el problema no es la máquina, sino los mecánicos, coloquialmente. La capacidad de respuesta también a nivel regional no necesariamente es equiparable con muchos recursos económicos o pocos. Es un tema de calidad, de talento humano, de filtros. El tema de instrumentos económicos y de instrumentos de apoyo a la gestión ambiental en Colombia es algo que se ha descuidado tremendamente últimamente. Y
¿Qué ha pasado con los pagos por servicios ambientales, decreto 953-2013? ¿Cómo hacemos para que eso realmente funcione y le apoye ese ordenamiento que tanto necesitamos? Le voy a decir una cosa al ministro, que después de esta pausa conteste, porque nos vamos a una... sí, a un tema de... Sí, nos toca parar en algún momento. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo, no se vayan. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué notan acá en este video del contenido que hemos manejado en nuestra clase? El señor de gafas habla de la liberación de los accesos, o sea, que todo el mundo pueda saber de la información de los sistemas de minería y todo eso. Y el otro señor del Humboldt, de que no hay bosque, el cuarto poder es, estamos en el siglo del conocimiento, que estemos pendientes de estas cosas. Correcto. Y que pues realmente la información no tiene sentido pues en esta condición, ¿no? Uno tiene que informar, pero sabiendo específicamente, siendo conocedor del tema, pues porque la opinión pública así lo reclama y así lo merece. Entonces, estamos intrínsecamente hablando que esa famosa ley de transparencia no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque el mismo ministerio le tiene cerrados a los informadores, le tiene cerrados a los periodistas las claves para poder hacer seguimiento. Entonces, ahí hacen claramente la exposición. Es cuestión de otorgar un permiso o de otorgar una licencia, pero ¿quién es el vigía de esos contratos? ¿Quién es el vigía de las operaciones para saber si están bien, si están mal, si están gastando más plata, si están haciendo? Si no, nos va a pasar siempre en esos temas como con el túnel de la línea. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo creo que toda su vida desde pequeñitos han oído hablar de la construcción del túnel de la línea. Nosotros los adultos hemos visto por 15 o 20 años haciendo un túnel de la línea porque se ha comido toda la plata del mundo. ¿Y por qué se ha comido la plata del mundo? Pues porque se la han robado, porque no ha habido un contratista serio que le jale a la obra, hasta que finalmente intervinieron a la última compañía que se había ganado la licitación, a la que le dieron una prórroga, a la que le dieron más plata y ya definieron que no, que definitivamente le quitaban la obra, así ellos ya tuvieran toda la maquinaria, porque ellos lo que alegaban era que ya tenían la maquinaria para producir todo lo que es el concreto y que tenían toda la fuerza, digamos, productiva en los sitios y todas las maquinarias que abren el túnel y todo eso y los que hacen los recubrimientos y estas cosas y que iba a ser mucho más costoso empezar con otra. Bueno, por lo menos se pusieron firmes con ese contrato por presión de la prensa. Si nosotros no estamos detrás de esos permisos y hacerle seguimiento a cómo se van desarrollando las obras, con esos contratos hacen lo que quieren. Entonces, es importante que liberen esas autorizaciones para que el periodista y para que las personas encargadas de estos temas puedan hacerle seguimiento. Es que entonces no tendría sentido la ley 1712 de 2014, cuyo principio de transparencia indica que todas las entidades del Estado tienen que tener abierta la puerta a entregar la información cuando al periodista, al informador o al comunicador se le ocurra pedirla. Entonces, esa es la primera observación que hay ahí. Ahora, la otra cosa es el tema de la educación ambiental, que es absolutamente necesario. Que exista la educación ambiental para que la opinión pública conozca de qué estamos hablando. Y nosotros también, nosotros nos tenemos que volver un poco expertos en los temas para poder hablar con propiedad. Por eso es que estamos viendo cada uno de los temas que tocan el desarrollo, que ustedes están escribiendo artículos y que van a profundizar para hacer una exposición, para que tengan un conocimiento macro de los temas que impactarían a la opinión pública desde el punto de vista del desarrollo. Por ahí mencionan las carreteras y entonces habíamos planteado que uno de nuestros temas era el tema de las vías, ¿cierto? Y entonces, ¿a quién fue que le tocó el tema de las vías? El tema de las vías le tocó a
Ay, a María Paula, infraestructura. Lástima que ella no está conectada en este momento. Y entonces las carreteras también necesitan licencia ambiental, porque la carretera va a romper, va a atravesar, va a dañar un ecosistema, entonces todo está conectado. No es que yo me voy a lanzar a hacer una cantidad de obras y ya estoy en el tema de la modernización de mi país y me llevé por delante todo lo que se supone es de carácter ambiental. ¿Recuerdan las viejas discusiones sobre la ALO? La ALO, que es la vía que se supone descongestionaría Bogotá y que haría que todos los camiones pasaran de manera tangencial por Bogotá, pero no exactamente por el centro de Bogotá, y que entonces Claudia López dijo que no, que la vía de la ALO no se iba a hacer porque de alguna manera esto estaba enriqueciendo las fincas y los terrenos de personas que estaban ligadas al gobierno. ¿Recuerdan el capítulo? Eso en lo, pero no recuerdo. No. Bueno, es importante que de pronto lo revisen por ahí. Es como lo mismo de la reserva Van der Hamen, porque el tema de la reserva Van der Hamen, que lo tenía muy claro Peñalosa, Claudia López se metió a evitar que se hicieran intervenciones de cualquier naturaleza, así el pensamiento fuera de preservar y de conservar ese ecosistema. Lo mismo le pasa a la LO. La LO tenía otros intereses y otras cosas, pero también toca unos terrenos que no debería tocar desde el punto de vista ambiental. Entonces ahí los gobernantes se echan de para atrás y no autorizan las obras porque saben que tienen inconvenientes de carácter ambiental. Dice también que es importantísimo tocar, ya habíamos hablado en clase anterior, las corporaciones autónomas regionales, que son las CAR. Y aquí este ministro dice, las CAR de todos los departamentos tienen todo el dinero del mundo, pero hasta ahora para lo único que han servido es para despilfarrar el dinero. Ese es un muy buen tema, que se lo voy a dejar a Carolina, que es la única que no tiene tema en este momento, ¿cierto, Caro? Caro. Falto yo, profe. ¿A su merced no tiene tema? No, profe. Ay, mi gorda, ¿cómo que no? Pero si habíamos dicho que sí. Sebastián, ODS. Daniel, la deuda externa de Colombia, ¿de quién se le paga? María Paula, infraestructura vial, desarrollo tecnológico, vías de 4G. Julio tiene Producto Interno Bruto, la explicación. Lady, Mintica avanza en conectividad rural. Vale tiene pobreza. Jorge, cambio climático. Jackie, protocolos de Kioto, de Montreal. Nidia, desarrollo sostenible. Y de verdad, tú, mi chinita, entonces tú vas a cerrar con el tema que es comunicación para el desarrollo. ¿Cómo está el tema de la comunicación en general desde todos esos puntos de vista? Porque es que nosotros le estamos apuntando a ser comunicadores para el desarrollo, o sea, dejar el periodismo light y meternos dentro del periodismo duro. Así ustedes no hayan visto todavía Fundamentos de Economía, que creo que no la han visto, ¿verdad? No, profe. No, profe, aún no. Fundamentos de Economía la van a ver en el otro módulo, pero ya cuando vean Fundamentos en el otro módulo, no, en el otro periodo, cuando ya tengan todo este conocimiento económico, van a estar hechos unas hachas en el tema de Fundamentos de Economía porque están tocando toda la fibra económica del país. Entonces eso va a ser para ustedes absolutamente maravilloso y espero que el profesor que les dé esta asignatura quede sorprendido de todo lo que sabe. Entonces, en este orden de ideas tendríamos a Caro con las corporaciones autónomas regionales, ¿sí? Para que te hagas una miradita lo que está pasando con esas corporaciones en todo el país. En el Valle está la CBC, aquí está la CAR, y así ellos dependen del Ministerio del Medio Ambiente.
Y Alexandra se nos va con comunicación para el desarrollo para ver estas realidades, qué está pasando realmente en nuestro país en comunicación para el desarrollo. ¿Perfecto? ¿Bien? Bueno, mis chinitos. Listo, profe. Bueno, entonces vamos Dale, para ahí. profe. Nos va a ampliar la mente el siguiente video también que tenemos allí. El siguiente video que tiene Julio toca el tema de la UNESCO. Creo que sí es el tema de la UNESCO, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Sí, es el tema de la UNESCO. Es importante, entonces esto le va a abrir los ojos a Alexandra, porque en todos hemos visto que la comunicación está presente, pero la UNESCO es la entidad que se encarga de custodiar este proceso de comunicación con el resto, pero lo interesante es que hay un planteamiento estratégico para hablar de temas de comunicación. Entonces, listo, suéltalo, ruédalo. Esta que dice interacción directa a la nueva estrategia de comunicación de la UNESCO, sí. Sí, señor. Sí, Sí, es como la UNESCO en este momento está cambiando la focalización o para dónde va, específicamente para que me lo entiendan desde ese punto, para dónde va la información, cuál es la nueva gestión que se hace en comunicación en estos tiempos. L'UNESCO est en train de changer considérablement son approche de la communication. On va passer d'une communication d'information à une communication d'engagement. Et ça, c'est la clé de la transformation stratégique qui a été initiée par la directrice générale. Donc la cible de l'UNESCO sont les jeunes 15 à 35 ans et il faut leur parler directement avec des contenus adaptés. Ce que l'UNESCO n'a pas été habitué à faire par le passé et qu'il va falloir désormais construire par une politique de contenu, par une politique de réseaux sociaux, par une politique digitale, beaucoup plus fortement. Et donc ça suppose de toujours continuer à travailler avec des intermédiaires traditionnels que sont les journalistes, que sont les commissions nationales, que sont nos partenaires et on continue à avoir un réseau parmi les plus étendus de tout le système des Nations Unies de communication vis-à-vis de ses partenaires, mais il faut aller directement auprès des citoyens, auprès du grand public. Il faut lui proposer concrètement des choses réelles et de la mobilisation pour qu'il puisse lui-même venir participer au programme, qu'on puisse lui dire on a besoin de vous pour relayer tel message, allez-y, on a besoin de vous pour dire qu'il y a une situation importante, il y a une situation de crise, il y a une situation de droits humains à respecter dans tel ou tel pays, venez avec nous transporter ce message et relayer ce message. Como quien dice, Alexandra, te dieron la clave. ¿Qué está pasando en Colombia? O sea, sí estamos trabajando con con esas audiencias de forma tan cercana. ¿Cómo han evolucionado esas redes sociales? Lo que están promoviendo es la acción participativa a partir de la comunicación. Entonces, nuestro lenguaje cambia. Ya no es el tema de debatir, por ejemplo, como lo hace María Jimena Duzán. Eso no se lo aguanta un programa como esos. Se lo aguantan ustedes en clase porque lo tienen que aguantar, pero no es el estilo que recibe el joven. ¿Ah? Y por saber, ¿sigue así o ya la señora la sacaron? Ahora es Vicky Dávila y Semana TV. Ah, sí, claro, sí. Pues ahora está con Vicky Dávila, pero yo prefiero a María Jimena Duzán que a Vicky Dávila. En fin, bueno, nadie me estaba preguntando. Pero los públicos han cambiado y los contenidos han cambiado. Entonces, todo el mundo se vuelca sobre redes sociales. En ese caso, mi querida Alexandra, te tocaría ver qué movimientos hay a partir de la comunicación por redes sociales, qué pasa con Twitter, qué gente hay por ahí siguiendo, observar un poquito qué es lo que está pasando con la comunicación para el desarrollo y seguir a la UNESCO. Entonces ahí te toca, este video lo tienes que ver varias veces porque la comunicación hoy en día es estratégica y la comunicación es estratégica porque le apunta a un objetivo específico y todos los desarrollos son ágiles, todos los desarrollos y todas las piezas comunicacionales son muy suaves, muy light,
pero obviamente lo que están buscando es movilización. Y al buscar movilización, para que la gente se movilice es porque se le ha generado una conciencia. O sea que el ejercicio de comunicación es muchísimo más fuerte, porque yo puedo comunicar para que la gente quede informada. Y eso pues es un avance. Pero si además de quedar informada, se moviliza y se vuelve activista, ahí sí realmente uno cumple con el objetivo. ¿Y por qué necesitamos que haya activación? ¿Por qué necesitamos que la gente sea participativa? ¿Por qué necesitamos que la comunicación llegue a las comunidades y no se quede en los medios masivos que tienen sus intereses económicos para ocultar, como lo veíamos en nuestras teorías de opinión pública, los verdaderos intereses? Entonces, a la hora de la verdad, es única y exclusivamente porque así se genera conciencia, que era lo que estaba diciendo el entrevistado, el que estaba entrevistando con María Jimena Duzán, y decía, necesitamos información, necesitamos educación de carácter ambiental y de todo tipo. Vamos con el último video, ese es un poco largo, pero ese resume mucho desde el neoliberalismo y desde lo que está ocurriendo en los países de América Latina, lo que está ocurriendo en materia ambiental, en materia de desarrollo, y con estos puntos que ya vimos que son nuestra focalización para el 2030, el año 2030, que es la Agenda 2030. Entonces, listo, Julito. Es de Álvaro García Linera. Creo que es el Consenso de Washington. Es que hay otro de 4 minutos que sale el tío Sam en dibujitos. Es de 4 minutos, y el otro le sale un señor de persona, en persona. Ok, entonces, bueno, pasa primero el del tío Sam en dibujitos, que es una abrebocas y luego... Listo. Conocemos como Consenso de Washington a un conjunto de 10 recomendaciones político-económicas elaboradas por el economista John Williamson, cuyo objetivo era ayudar a América Latina a salir de la crisis. La década de los 80 fue una época muy difícil y de estancamiento para América Latina, debido a los elevados precios del petróleo y el aumento de la deuda externa. Por estos motivos, muchos países latinoamericanos como Brasil, México y Argentina se vieron forzados a suspender el pago de la deuda. Un detonante fue la recesión económica mexicana. En agosto de 1982, México se quedó sin reservas y no podía pedir más préstamos, por lo que se vio forzado a declarar la moratoria de su deuda. En unas pocas semanas, toda la región cayó en lo que posteriormente se conoció como la crisis de la deuda. Ligado a esto, vino la apreciación de la moneda estadounidense, como consecuencia de la crisis petrolera de inicios de la década. El dólar aumentaba su valor, mientras las monedas latinoamericanas lo disminuían. Debido a que los préstamos adquiridos habían sido en dólares, su deuda aumentó en promedio 7 veces, siendo los países más afectados Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y Chile. Debido a esto, se tuvo la necesidad de un modelo económico que permitiera a los países latinoamericanos salir de sus problemas, dando origen al Consenso de Washington en 1989. En noviembre de 1989, el Instituto Internacional de Economía llevó a cabo una conferencia. En ella, John Williamson, profesor de este instituto, presentó lo que él consideraba las principales reformas que en Washington eran necesarias para restablecer el crecimiento económico de América Latina. Participando destacados economistas y representantes de los organismos internacionales, quienes llegaron a un consenso acerca de los 10 instrumentos de política económica prioritarios que los estados latinoamericanos debían tener para salir del bache económico, quedando estipulados los 10 puntos del consenso. Disciplina fiscal. Se sugerían presupuestos balanceados y no más déficit fiscal. Reordenación del gasto público. Reducirían el gasto, más concretamente redistribuirlo, eliminando subsidios no justificados y apoyando la sanidad, la educación e infraestructuras. Reforma tributaria. Habría aumentos de los impuestos para incrementar la recaudación. Liberalización de las tasas de interés. Ahora se establecerían por el mercado. Esto llevaría a la liberalización financiera. Tipo de cambio marcado por el mercado. Pretendían asegurar un tipo de cambio competitivo. Liberalización del comercio. Eliminaría las restricciones del comercio que se transformarían en aranceles, que también poco a poco irían disminuyendo.
Proteger las industrias nacionales frente a las extranjeras se consideró un obstáculo al crecimiento. Liberalización de la inversión extranjera directa. Aportaría capital, tecnología y experiencia. Privatización. Se basaba en la idea de que la industria privada está gestionada más eficientemente y de mejor manera que las empresas que maneja el Estado. Desregulación. Se consideró una manera de fomentar la competencia en América Latina, ya que era donde se encontraban las economías más reguladas del mundo. Derechos de propiedad. En una región donde los derechos de propiedad eran muy inseguros, se optó por implantar unos derechos garantizados como en Estados Unidos. El Consenso de Washington se presentó como un programa para remediar los problemas derivados de la crisis de la deuda. Dicho programa, fundamentado en la teoría económica neoclásica y del modelo ideológico y político del neoliberalismo, fue diseñado para la región latinoamericana. No obstante, después este se hizo aplicable para cualquier región del mundo. Uno de los problemas principales del Consenso de Washington fue que este se concentró en solucionar los temas urgentes de la década de los 80, consistente en impulsar el crecimiento y así pagar su deuda externa, tema que le interesaba bastante a los norteamericanos, que eran los principales impulsores de las instituciones prestamistas. Volcaron su atención en este tema, de ahí su visión restringida de estabilidad. Al final, el consenso tuvo sus pros y sus contras. Hubo un aumento de la riqueza, sin embargo, la distribución no fue equitativa. El pastel fue cada vez más grande, sin embargo, los pedazos fueron para los mismos. Bueno, este video le ayudaba a Daniel porque pues ahí hay un poco de la explicación de dónde surge la deuda externa, y este consenso de Washington es bien interesante porque de verdad pues nos queda claro, porque fue muy sencillo y muy puntual en decir que se crea este consenso para darle la mano a los países que estaban en una dificultad y que no habían podido pagar su deuda externa. Entonces, estamos en una crisis parecida económicamente, mundialmente hablando, aunque digamos en mayores proporciones, si no logramos superar en este momento la situación del COVID desde el punto de vista económico. En los 80 fueron años de depresión económica para muchos países. Sin embargo, vino esta intervención, y es que todo en el mundo viene como armonizado. Ahí, cuando ustedes ven, por ejemplo, en el consenso de Washington que hay unos puntos específicos que cumplir, dentro de eso no solamente están las tasas de interés, también está el tema de los tratados, el tema de hacer acuerdos comerciales entre países. Esto que hace Colombia de acuerdos económicos con Estados Unidos hay que verlo no es como con el tema de que Estados Unidos se va a llevar lo mejor de nosotros y nos va a traer lo peor de ellos. No, es que las puertas del país se abren a mercados internacionales y oxigenan la economía nacional. Y eso hace que exista dinero, hace que obviamente se presenten impuestos, porque hay una parte impositiva. Cuando se habla de parte impositiva es justamente la parte de impuestos. Cuando yo veo que las personas solamente dicen que es bueno o positivo exportar, pero es que en esto se hace presente una relación simbiótica. Yo exporto y me compran, pero si yo compro e importo, porque si no, entonces tú y yo, ¿qué venimos siendo? En ese orden de ideas hay una cantidad de temas que forman parte de los procesos económicos que van a tocar la realidad de los países y que al fin y al cabo se traducen en pobreza, en abundancia o una estabilización de la balanza económica del país. Entonces todos los temas van amarraditos. Yo creo que ustedes se han dado cuenta a partir de que venimos desarrollando todos los temas que la parte económica es fundamental para el crecimiento de los países, para la erradicación de la pobreza y obviamente para el desarrollo. Que en este momento no tengamos las condiciones por ninguna parte, por ningún lado, porque con cada consenso, con cada acuerdo, con cada establecimiento, con cada condición, siempre nos faltan 5 para el peso, no las tenemos completas. Eso quiere decir que somos un país en vía de desarrollo.
Muy bien, Julito. Entonces ya vamos con la última. Sí. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? No, profe. No, profe. Les quería tocar también otro tema importante y es el tema del nuevo orden mundial. Yo ya lo he mencionado en varias oportunidades. Una cosa es el NOMIC, el nuevo orden mundial para la información y la comunicación, pero otra cosa es el nuevo orden mundial que en este momento empieza a asomarse. Cuando ustedes ven en Internet el tema del nuevo orden mundial, no es tanto pensar si la señora, ¿cómo se llama? La reina de Inglaterra pertenece a los reptilianos o no. No es tanto eso. Es que hay un movimiento interno que se empieza a dar y ustedes se dan cuenta que siempre un billete va a decir que son pesos oro. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí. ¿Sí? Las monedas tienen que tener una garantía de algo y el respaldo de las monedas en el mundo es el oro que tienen en la reserva y los dineros de la reserva. Pero si ustedes revisan los billetes de Colombia y ustedes revisan los dólares, ya desapareció la palabra oro. Yo no sé si se habían dado cuenta de esta situación. Y no sé, ¿sí se habían dado cuenta? Yo hice para el programa radial del profe Jaime una nota sobre eso. Ah, ok, qué interesante. Cuéntanos de esa nota, Nidia. Pues era sobre el último billete con mayor denominación en Colombia, que es el de 500 pesos oro, que está costando aproximadamente, ¿cuánto era? O sea, son miles no, ese es el otro. Eran como 600 millones de pesos siempre y cuando estuviera en buen estado. Y solo existen dos en ese momento, uno en Medellín y uno en Bogotá, o sea que están legitimados de que son 500 pesos oro y que pueden costar ese valor. Y lo tienen dos coleccionistas. Ay, ¿de verdad valen eso? Yo tengo unos billetes re viejos, todos buenecitos. Sí, eso, y o sea, digamos, llega el Banco de la República, te hace como un peritaje, es que se llama eso, si no estoy mal, y ahí llegan y le hacen o sea, si el billete puede llegar a costar más de lo que realmente dice. Entonces, esos son los dos billetes más cotizados en Colombia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los billetes? Antes decían que estaban respaldados por oro, hoy en día ya no. Creo que han oído nombrar esos aviones rusos que llegaron a Venezuela y se les llevaron el oro. ¿Y no, pues lo último es el petróleo. Irán les trajo y Venezuela paga con el oro. O algo de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, si Guaidó, Maduro, ¿quién habla para lo del oro o algo así? Bueno, el tema del oro es que en este momento ese oro se lo están llevando para respaldar otro tipo de monedas como el Bitcoin, por ejemplo. Entonces, dentro de muy poco, seguramente va a haber un nuevo orden mundial de la economía y va a haber una reorganización. ¿Y por qué la reorganización? Porque es que los bancos han robado mucha plata, porque los bancos de alguna manera se han encargado de quitarle la plata a la gente y cero de apoyo a nivel social. Entonces yo creo que las cosas van a cambiar. Investiguen un poquito, aunque tiene ahí como unos temitas tipo Hollywood, investiguen un poco el tema del nuevo orden mundial económico, porque así sea especulación, así nos hablen de temas extraños, vale la pena que ustedes tan jóvenes revisen esos temas. Ahora sí nos vamos con el otro video, Julito. Gracias. Es que estamos atravesando hoy un momento de crisis, de una crisis general del modelo de globalización imperante los últimos 30 años.
no es el mejor momento en el mundo, en esta narrativa, en esta lógica globalizadora que se impuso allá por fines de los años 80, cuando sucedieron dos cosas muy importantes para el mundo, para su historia. El derrumbe de los regímenes de socialismo de Estado en Rusia, Alemania del Este, Hungría, Checoslovaquia, el derrumbe, porque fue un momento conmocionador para todos los que compartíamos distante o cercanamente las ideas de izquierda. Y un segundo momento que sucedió en los mismos meses fue el Consenso de Washington. Derrumbe de los regímenes de socialismo de Estado y constitución del Consenso de Washington fueron momentos que de alguna manera marcaron la época desde los años posteriores, los siguientes 20, 25 años en el resto del mundo. El derrumbe de la Unión Soviética significó para la izquierda en general el derrumbe de la esperanza. Muchos de la izquierda nos habíamos organizado a veces distantes a la Unión Soviética, críticos a la Unión Soviética, pero a pesar de eso la Unión Soviética era la concreción práctica de que algo de nuestras creencias, algo de nuestras expectativas, algo de nuestras propuestas se podía hacer realidad. Independientemente de lo que pasaba en la Unión Soviética, para el mundo, para el resto del mundo en Occidente, la Unión Soviética era la constatación probable de que el esfuerzo, el sacrificio, la clandestinidad, la persecución y la lucha podían concretizarse en un régimen distinto al capitalismo, independientemente de las críticas que uno pudiera hacerle. Y cuando se derrumba eso, nuestra generación queda huérfana. De alguna manera somos una generación huérfana, que le quitaron el norte, que le quitaron el horizonte, que le quitaron el porvenir. Muchos de los de este lado se fueron para la derecha, exsocialistas, excomunistas, extrotskistas, exautonomistas, se pasaron al lado de la derecha, se convirtieron en administradores, en teóricos, en propagandistas, porque había muerto el socialismo. Si se ha muerto el socialismo, ¿qué había que hacer? Muy pocos quedaron en su nicho, atrincherados, reinventando nuevamente la utopía, buscando reinventar y rehacerse nuevamente desde los intersticios en lo que podía ser un horizonte postcapitalista. Y por lo general quedamos en la marginalidad. La izquierda fue marginal. Los años fines de los 80, 90, hasta el 2000, la izquierda era una palabra fuera de moda, una palabra que hacía recuerdos a épocas pasadas, era una palabra que no seducía ni que se presentaba como una alternativa viable, real, de poder. Y en paralelo a esto surgió el Consenso de Washington, encabezado por el gobierno norteamericano, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Crearon una especie de receta, una receta de lo que ellos consideraban la vía del desarrollo para los países. Muerto el socialismo o derrotado el socialismo por colapso interno o por abdicación, no había más que un solo destino histórico. Pues bien, ¿cuál era la receta para que ese único destino histórico alcance los objetivos deseados? El Consenso de Washington estableció un conjunto de recetario que se aplicó por igual en muchas partes del mundo, en particular en América Latina. Liberalización del comercio, ruptura de las barreras arancelarias, libre circulación de capitales, libre circulación de productos, protección y libertad de circulación de la inversión extranjera directa sin control, régimen de privatizaciones, todo el conjunto de recursos generacionales que se habían construido en América Latina desde los años 40,
con las distintas formas de gobiernos populares o de estado de bienestar y que se habían objetivado en empresas estatales, ahorro generacional de alguna manera, se privatizó, había que privatizar, había que reducir los costos laborales, los sindicatos se presentaban para este consenso de Washington como un estorbo social, como un estorbo político, como algo que ahuyentaba la inversión, como algo que encarecía la actividad económica, entonces había que desregular, reducir sindicatos, reducir derechos, establecer nuevo régimen de pensiones, establecer mecanismos de contención del alza salarial, establecer mecanismos de nomadización de la fuerza laboral, ruptura del gran sindicalismo, fragmentación de la condición obrera imperante hasta entonces, dispersión de las relaciones laborales, mayor obrerización social, pero menor sindicalización, mayor ampliación de la fuerza laboral asalariada, pero menor capacidad de negociación frente al Estado y frente a la patronal. Reducción del gasto público, el Estado no tenía por qué meterse a temas productivos, el Estado era un administrador ineficiente, incapaz, corrupto, y entonces el Estado debía dedicarse a la educación en el mejor de los casos y a crear infraestructura pública de servicios que luego iba a ser pagada por los usuarios, y el Estado tenía que reducirse, tenía que comprimirse. Decían en mi país, agrandar la nación, empequeñecer el Estado. Esta era la lógica del consenso de Washington. Por último, una liberalización de las tasas de interés de la banca. Este fue en general el esquema que estableció el consenso de Washington, y desde entonces, en toda América Latina, países de África, países de Asia, se implementó como una especie de recetario que garantizaba el encarrilamiento de las naciones, el encarrilamiento de los estados y lo que se creía el nuevo modo de desarrollo y de bienestar de las sociedades. ¿Cuál es el objetivo de este? ¿No están pasando? ¿No pasan los cuadros? ¿No? ¿Y por qué no están los cuadros? Aló. Pase. Retroceda. Ahí, retroceda. Ahí. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de este modelo, de este consenso de Washington, que era una especie de modelo de desarrollo? Promesas, es decir, utopías, es decir, creencias. Y ustedes saben que la creencia es lo que moviliza a la gente. La creencia, la promesa movilizadora, el relato, como dice nuestro vicepresidente, conservador, era que de esta manera íbamos a conseguir un crecimiento ilimitado. Si privatizábamos empresas, si permitíamos que el capital extranjero entre a nuestros países sin ningún tipo de control, si reducíamos costos laborales, íbamos a establecer las bases de un crecimiento ilimitado para las siguientes décadas. La segunda promesa era que mediante esta forma de acumulación, de esta forma de generación de riqueza, de esta forma de concentración de la propiedad, íbamos a obtener una reducción de la pobreza por goteo. Los ricos ganan mucho y como ganan mucho, gotea a los de más abajo y estos se saturan y luego a los de más abajo, y al final, en una especie de cascada virtuosa, los pobres iban a salir de la pobreza porque los ricos iban a ser lo suficientemente ricos. La tercera promesa y utopía que nos plantearon el relato del consenso de Washington, que luego le hemos llamado aquí el modelo neoliberal, era que íbamos a asistir a una especie de homogeneización del mundo. Iban a desaparecer gradualmente las fronteras, iban a desaparecer gradualmente las diferencias entre países. Los del sur íbamos a acceder a la tecnología del norte, los del norte iban a acceder a los recursos del sur, porque todo iba a circular libremente, y gradualmente íbamos a construir un mundo plano, donde las diferencias entre norte y sur iban a desaparecer,
donde las diferencias entre los países más desarrollados y menos desarrollados se iban a extinguir y todos íbamos a ser una especie de hermandad planetaria. Esta era la narrativa, esta era la utopía, esta era la ilusión neoliberal promovida por el consenso de Washington. Y por supuesto, el último, el fin de la historia. Había colapsado la Unión Soviética, no había opción al capitalismo y Margaret Thatcher decía de manera muy clara: no hay otra opción. Y con esa frase lapidaria cerraba cualquier tipo de discusión en cuanto a cómo mejorar las condiciones de vida de las personas. Este era el esquema, digámoslo así, ideológico movilizador que creó el consenso de Washington, la utopía neoliberal. Mundo plano, crecimiento ilimitado, pobreza que se reduce porque los ricos tienen suficiente ingreso y no hay alternativa al modelo globalizador en marcha. Siguiente. ¿Qué significó todo esto? ¿Qué significó en términos del ordenamiento del mundo? En primer lugar, que la globalización, vía consenso de Washington, vía neoliberalismo, significó un proyecto económico. No es que inauguró la globalización. La globalización en verdad surge en los momentos en que Toledo y Colón con su gente llega a América del Sur, coloniza, domina, impone y establece un régimen de mercado interno. Plata para las Indias, plata para la China, productos industrializados de Europa hacia América Latina, mercado interno y vinculación con el mercado continental europeo y chino. Es decir, es en 1530, 35, 50 que se globaliza el mundo, se crea la base del mercado mundial. Después de eso han venido procesos de tupimiento del mercado mundial. Marx lo estudia cuando reflexiona sobre el descubrimiento de las minas de oro en California y dice: el futuro del capitalismo está en el Pacífico. Y con eso se estaría completando el tupimiento del mercado capitalista. Es decir, la globalización ha tenido distintos momentos épicos y cumbres de desarrollo, de expansión. El desarrollo de la tecnología de la comunicación, el transporte que acorta de 6 meses a 6 horas, el que nos podamos desplazar de un lugar a otro, de un continente a otro, el desarrollo del Internet, en fin, son mecanismos de tupimiento económico del mundo. Sin embargo, la globalización se presentó como un proceso de intensificación, como un proceso de condensación de esta lógica económica de 500 años, convertida en proyecto apoyado, reforzado y consolidado como norma en el mundo. Pero también la globalización, vía consenso de Washington, fue un proyecto político. No solamente el desarrollo de algo que venía aconteciendo 500 años, tupimiento de eso, sino que a la vez se convirtió en un proyecto político. La globalización ya no solamente como hecho económico, sino la globalización como proyecto político, como horizonte, como creencia, como proyecto de sociedad, cuyos componentes eran la expropiación de los recursos públicos para entregarlo a lo privado, la desdemocratización de la política, la concentración de la política en élites partidarias, acuerdos partidarios, sociedad desmovilizada, sociedad desorganizada, neutralización de las clases peligrosas vía desindicalización, vía castigo al sindicalismo, y un tipo de imperialismo cultural donde una lógica global, un discurso global, una ideología global, unos consumos globales se irradian en el resto del mundo. Este fue un proyecto político. La globalización existe desde hace 500 años, pero la globalización como proyecto político es un hecho reciente, de no más de 30 años. Quiero diferenciar estas dos dimensiones. La globalización
como hecho material, económico, y la globalización como una ideología, como un proyecto, como una propuesta organizativa de la vida, de la sociedad, de la cultura y de lo cotidiano. Bueno, como quien dice, a partir de los años 80, entonces salen una cantidad de situaciones que son la radiografía de los países de América Latina hoy. La cosa no ha cambiado. La cosa, creo yo, trata de empeorar, por lo tanto, caer en otros modelos, pues requeriría de un esfuerzo. Entonces, ahora sí, con este preámbulo, siendo totalmente conscientes de que estamos bastante atrasados, de que tenemos bastantes problemas a nivel económico, entonces vamos a entrar a nuestro amado tema de la modernidad y de la modernización. Entonces dice la teoría de la modernización, es un proceso socioeconómico de industrialización y tecnificación. A diferencia de la modernidad o el modernismo, es cuando el concepto de Jacques Derrida, un estado siempre futuro o porvenir, cuyo fin es el llegar a la modernidad. Ya habíamos hablado acerca de eso. La teoría de la modernización es una teoría utilizada para explicar el proceso de modernización en las sociedades. Se refiere a un modelo de transición progresiva desde una sociedad premoderna o tradicional a una sociedad moderna. Y es una teoría que analiza aspectos internos de un país que pueden alcanzar el desarrollo de la misma manera que tienen actualmente los países más desarrollados. O sea, que siguen los modelos y se convierten en países que son fuertes. Obviamente, todos deben contribuir al progreso social y al desarrollo de las sociedades y tratar de explicar el proceso de evolución de la sociedad. Yo quisiera oír su opinión y quisiera saber qué opinan de Colombia en estos temas, además de este abrebocas que pues obviamente es muy de la izquierda, pero que tiene razón y es lo que nosotros en este momento no hemos llegado a aclarar y a salir muy bien de ese esquema que vivimos todos en América Latina. ¿Qué opinan ustedes? Esto pues empezó en el 90 con Gaviria, eso del proceso de neoliberalización. Y de ahí ha habido un problema ya a la clase media y baja, porque no hay igualdad de cosas, sino los ricos cada vez más ricos y varios problemas que no. Y acá es un país que la corrupción y también nosotros vemos como la pereza, la procrastinación, entonces no avanzamos en muchos aspectos. Correcto. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Qué opiniones tienen por ahí? Por ejemplo, Daniel, ¿qué piensa? Profe, pues digamos que no, es un tema pues como muy difícil, ¿no? Pero igual hasta que no generemos la igualdad y no cambiemos todo lo que está pasando ahorita, pues vamos a seguir en lo mismo. Entonces como que pues no me acuerdo quién decía, no me acuerdo muy bien, pero decía que para esperar un cambio hay que esperar 15 años, porque la generación como de la guerra y todo eso, pues por lo que ya, como que ya se está muriendo y todo eso. Entonces, siento que más adelante de pronto sí lograremos un cambio en todo, en pensamiento, en ideología, o sea, como ya hemos evolucionado, pues no mucho, pero pues ya hemos como ido cambiando la manera de ver a Colombia, entonces como que siento que en un futuro sí podremos cambiar. Ahorita estamos mal. Lidia, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, Lidiacita? Pues, profe,
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Es muy cierto de que el cambio va a llegar pronto, pues que sí, que en ese momento nos encontramos como estancados en un proceso en donde ninguno jala la cuerda hacia su lado ni tampoco la suelta. Entonces, siento que hace falta no esa persona, sino que las personas o el pueblo como que se unen en un solo pensamiento para empezar ese progreso. Ujú. Ok. Vale, ¿qué opinas? Yo digo que esta generación es muy consciente de todo, profe. Sin embargo, también estamos llenos de miedo. El cambio se puede generar, sí, pero pues también teniendo en cuenta todos los patrones que, pues digamos, la realidad es que cuando uno sale a decir las cosas como son, siempre quieren callar a las personas. Entonces, pues no sé, profe, yo todavía tengo la esperanza, pero pues lo que dicen, falta mucho tiempo para que las nuevas generaciones tomen como mucha más fuerza para derribar ese poder que está así como impregnado en todo el mundo. Ujú. Lady, ¿qué opina? Bueno, profe, pues como dice Daniel, yo creo que sí, digamos, es un tema muy complejo, pero digamos, es que, profe, nosotros siempre hemos tenido como los mismos líderes, o sea, digamos, o sea, los mismos presidentes, o sea, los mismos, por así decirlo, las mismas familias siempre gobernándonos, y Ujú. pues siempre es de ahí, no dejan que nadie más surja. Entonces, pues eso es lo que yo pienso, profe, que digamos, estamos ahí atados a lo de antes, siempre con la misma familia, digamos, los Duque, los Uribe, o sea, siempre gobernando los mismos, y entonces yo no creo que dejen llegar a alguien más digamos, a surgir, a cambiar algo en Colombia. Entonces, pues estamos sí ya como a la espera de que en algún momento, ¿no? Pues de pronto se pueda. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Jorge, ¿qué opinas? Profe, pues así como lo han dicho mis compañeros, es algo demasiado difícil porque el poder siempre va a querer manipular por medios de comunicación, por medios de cortinas de humo, que digamos cuando ya los están cogiendo en algo, entonces sacan una noticia para que la gente le dé importancia más a esa noticia y ellos queden como intactos en el poder. Pero la esperanza que tengo es que esta generación ya no les come cuento, ya no come cuento de los medios de comunicación tradicionales. Y pues investigamos un poco más, estudiamos un poco más, queremos un cambio porque estamos cansados de lo mismo, porque nuestros antepasados siempre les ha tocado duro y han desangrado el país en todos los aspectos, hablando de Colombia. Ujú. Entonces tengo la esperanza de que esta generación y las que vienen van a generar el cambio, porque no estamos creyendo, no estamos tragando entero, investigamos, miramos medios de comunicación alternativos. La parte de las redes sociales es muy buena también porque hay muchos medios que censuran, ¿no? O se prestan para tapar las cosas del poder y crear estas cortinas de humo. Y en las redes sociales sí se pueden conocer ciertas verdades Ujú. y difundirlas. Entonces, pienso que tengo la esperanza de que sí haya un cambio en esta generación y en las que vienen, para que ese poder tan que siempre ha gobernado acá cambie. Muy bien. Bueno, entonces, ¿hay otras opiniones? ¿Alguien quiere expresar algo más? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, revisando entonces en nuestra interinidad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya las actividades empresariales, las productoras de bienes y servicios y tecnología, así como la gestión turística. Entonces, serían ellos los encargados de llevar la bandera y liderar todo este cambio. Pero, pues, lógico, uno tiene que revisar, digamos, qué pasa. Ya habíamos visto también el Ministerio de las TIC impulsando la infraestructura para generar mayor competitividad, para lograr conectividad. Y
pues ya habíamos visto el tema del Producto Interno Bruto y veríamos entonces aquí una característica, por ejemplo, de la modernización. Entonces, proceso homogeneizador. A medida que pasa el tiempo, ellos y nosotros nos parecemos cada vez más unos a otros, ya que los patrones de modernización son tales que a medida que las sociedades se modernicen más, se parecerán más las unas con las otras. Es decir, tendrán tal estado de bienestar, tendrán tal estado de industrialización que estarían cumpliendo unos determinados requisitos, y por esa razón es que se dice que serían muy homogéneas, muy iguales. La modernización es un proceso europeizador y americanizador, porque es justamente en Europa y en América del Norte donde está el desarrollo y donde han logrado tener una buena cantidad de elementos que determinen que ese tipo de sociedad es una sociedad moderna. De manera que son países prósperos y que son países que tienen una estabilidad política. Las inestabilidades políticas son propios de los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. O sea, todo lo que nos pasa a nosotros es propio de un país en vía de desarrollo. Los países que ya están estables, pues ustedes ven que Inglaterra tiene su organización económica, política, social, determinó, por ejemplo, un Brexit para poder tratar de manejar unos temas diferentes de economía distinta. Entonces se quiso salir de la Unión Europea. La Unión Europea, calculen, nosotros en los países de América Latina tratando de sacar una moneda que nos uniera a todos. Yo creo que eso no sería posible. Si nos fuera posible hacer eso, todo el mundo miraría hacia la dolarización. Mientras que Europa dejó todas sus monedas abandonadas. Son muy pocos los países que no forman parte de esa Unión Europea y se unieron todos. Y otro síntoma, por ejemplo, es el tema de establecer un Estado Schengen. El Estado Schengen es que se unen todos los países y no importa uno por dónde va a llegar, que si uno tiene autorización de ingreso al Estado Schengen, prácticamente está entrando a toda Europa. Mientras que aquí, pues obviamente hay que hacer la vuelta en Colombia, la vuelta en Argentina, la vuelta en México, y hay muchos países que están exigiendo visa, por ejemplo. Mientras que Europa tiene gobiernos estables, economías estables, políticas internacionales, obviamente pues se les chispotean cosas, ¿no? Pero por ejemplo, un país como Alemania, que le fue tan difícil asumir la Segunda Guerra Mundial, logra un desarrollo importante. Hace unos años la economía se le vuelve un poquito compleja y surge de la nada nuevamente para tener en este momento una de las economías más fuertes. Entonces, ese es el tema de la modernización, es un tema de Europa y de Estados Unidos. Es un proceso que se evidencia como irreversible. Una vez que se llega a la modernización, uno no vuelve atrás. Pero fíjense que nosotros, países de Occidente, sí tenemos algunos inconvenientes en nuestra inestabilidad a nivel de moneda y a nivel de muchísimas cosas. La modernización es un proceso progresivo que a largo plazo es no solo inevitable, sino deseable. O sea, todo el mundo dice que vamos para allá. Hay un autor de apellido Coleman, dice que los sistemas políticos modernizados tienen una mayor capacidad que los sistemas políticos tradicionales para tratar con funciones de identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y distribución. Es un proceso largo, es un proceso de cambio y ustedes mencionaban el cambio y me parece importantísimo que tengan la conciencia de no pasar entero, pero eso mismo se lo tienen que entregar a su gestión periodística. Es decir, la gente tiene que pensar en general, tal vez como están pensando ustedes.
salir de los mismos apellidos, salir de las mismas tendencias ideológicas, salir de las situaciones y probar otras. Yo a veces pienso que, bueno, tiene su lado bueno y tiene su lado malo, ¿no? Esta mañana estaban entrevistando al alcalde de Medellín y lo estaban entrevistando en razón a que parece que hubo como un intento de hacer para el Día del Padre una campaña en torno al alcalde como papá. Ustedes saben que él tiene un bebito o una bebita que acaba de tener una cirugía. La señora le donó el riñón o alguna parte del funcionamiento del riñón y el bebito se está recuperando. Entonces, quisieron hacer una campaña y parece ser que de Telemedellín y desde la gerencia de la campaña quisieron proponerle a Caracol alguna cosa así como por el estilo, que lo llevaran en redes sociales, bueno, una problemática. Tratando de fortalecer la imagen del el alcalde, una imagen moderna, una imagen de resiliencia, una imagen de fortaleza ante las vicisitudes, una situación, pues digamos, deseable desde el punto de vista de la publicidad. El problema es que los dineros que son de todo el mundo no se pueden utilizar para esos fines. Y esta mañana, con irreverencia, los periodistas de la W, Julio Sánchez Cristo, Félix de Bedut y Juan Pablo Calvás, con otras periodistas, agarraron a ese pobre alcalde y casi hacen sopa y seco con lo que quedaba del alcalde. Y lo único que vino a mi mente es que es una persona joven, es una persona que no viene de una familia, como ustedes lo estaban mencionando, como lo estaba mencionando Valentina, una familia tradicional de esas que toda la vida se la ha pasado en política, que luchó muchísimo por llegar a esa alcaldía, pero a veces la juventud se nota en las respuestas. Entonces, ahí hay que formarse para empoderarse, hay que formarse para que no nos cojan fuera de base, porque creo que, por ejemplo, a este alcalde lo que le ha faltado en la alcaldía de Medellín ha sido un poco de peso en la cola y pues como mucha habilidad para responderle a los medios. Los medios son un poco complejos. Entonces, de estos saltos revolucionarios que estamos hablando que hay que dar pasos. Lo fundamental es el proceso de comunicación, es el informar, es el educar, porque de alguna manera esto va a tener, como dice allí, impacto a través del tiempo y la modernización debe llegar. Y con la modernización debe llegar el cambio que es propio de un desarrollo de país. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, profe. No, profe. Ok. También otro grupo de teóricos dice que la teoría del funcional estructuralismo, que enfatiza la interdependencia de las instituciones sociales, la importancia de variables estructurales en el ámbito cultural y el proceso de cambio inherente a través del equilibrio homeostático, eso a nosotros nos está marcando el comienzo de una idea moderna de Estado. Hay un autor que se llama Parson. Ese autor dice que es una teoría sociológica. Cuando se habla de sociología es porque estamos analizando el comportamiento de la masa y estamos haciendo un estudio de sociedad. ¿Y qué es homeostasis? Entonces, la homeostasis, según el diccionario de la Academia Colombiana de la Lengua, dice, es un estado estable fluctuante que se da cuando las variables opuestas en un sistema están balanceadas. Entonces, el sistema está en equilibrio. Esta propiedad define el nivel de respuesta y adaptación de la organización al medio. Como quien dice, es una situación metabólica del mismo estado, es una situación propia del estado. Cuando yo todo lo encuentro en calma,
donde nadie trata de hacer más, ninguno trata de robar más, ninguno trata de ser más corrupto que el otro, sino que se obvia, obviamente, el tema de la corrupción, donde todo va por una decisión, digamos, que le confiera la organización del Estado a sus dirigentes, pero aprobada por el pueblo, que se sabe específicamente que tienen el conocimiento, pues ahí todo va sobre ruedas. Claro, se acabaría un poco la angustia de estar criticando, la angustia de estar haciendo seguimiento, y la tarea del comunicador para el desarrollo sería muchísimo más fácil. Entonces, hoy aprendieron una palabra nueva, la palabra homeostasis. ¿Qué características tiene la modernización? Algunos autores dicen que los países del tercer mundo son tradicionales y los países occidentales son modernos. Entonces, para alcanzar la modernización, obviamente nosotros pues estamos todavía dentro de un país occidental que es desequilibrado políticamente, que es desequilibrado en sus tendencias, en sus decisiones. Fíjense que no hay ningún funcionario de alto rango que llegue a una empresa del Estado y se sienta bien con los funcionarios que tiene a cargo. No, él llega y hace el remesón y saca hasta el nido de la perra. Y de ahí en Una adelante, pregunta, señor. uno podría, si uno quisiera, podría dar a los que estaban, no es necesario sacarlos, ¿o sí? Lo que pasa, no, uno debería dejarle a las personas Ah, hacer carrera. De hecho, hay muchos cargos, digamos los cargos en las empresas del Estado, hay unas que son por carrera, es decir, no son en cargo político, pero normalmente el político trae a sus políticos amigos y ahí es cuando hace remesones y vota a todo el mundo, y entonces eso genera un desequilibrio y genera una angustia. Hay funcionarios que saben que están ahí por encargo político, que están ahí, así no hagan nada, así no tengan la capacidad, les pagan el sueldo simple y llanamente porque era la cuota política que había que pagar. Eso está mal. Es que yo tengo que contratar a la gente, es por su conocimiento, por su talento. Entonces, necesariamente, yo de directivo podría dejar a todo el mundo. El problema es que con nuestra mentalidad, entonces, el que no robaba, como ya el que se entró a dirigir, no es de su cuerda política, entonces define robar, o define no hacer el trabajo, o define no actuar de manera ética dentro de su cargo frente a la opinión pública, porque es que todos esos funcionarios públicos deberían darles pena y deberían estar muy apenados con nosotros si trabajan o no trabajan el tiempo que deben trabajar, si lo hacen con conciencia o no. Pero para responder a tu pregunta, Julito, sí, lo que pasa es que la gente los cambia porque ya tiene compromisos políticos. Entonces, necesariamente se da el cambio. Eso no pasa en Europa. En Europa no hay ese tipo de cosas. En Europa la gente habla. Recuerdan que empezando el módulo dejamos a una señora italiana que hablaba, ¿sí lo vimos? Que hablaba en el Parlamento de Italia y le estaba echando todo tipo de vainas al presidente y le decían, déjenla hablar tranquilos, aquí no hay ningún inconveniente. No, acá es que, mejor dicho, perseguimos a la humanidad entera. Entonces, pues, eso no está chévere. Muy bien. Entonces, hay diferencias en estudios clásicos y nuevos estudios de la Escuela de Modernización. Y obviamente se plantean todos aquellos obstáculos que nos permitan a nosotros llegar hacia el tema de modernización. Necesitamos buscar nuevos modelos, nuevos enfoques, como eso que ustedes estaban planteando para el cambio. Es muy importante para llegar al tema de modernización de los estados. Ya habíamos pasado por la teoría de la dependencia, entonces hoy vamos a dejar aquí. Ya tienen sus temas. Hacia el día martes estaría recibiendo los ensayos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la temática de hoy? Profe, una pregunta. Dime, Caro.
¿qué tipo de ensayo debe ser informativo o debe ser de opinión? Pues realmente es de, uy, mi conexión de internet está inestable. Bueno, el ensayo te permite a ti plantear críticamente un tema, ¿no? Y yo lo que quiero es que ustedes obviamente aborden las temáticas que les tocan y profundicen un poco, contando qué es lo que está pasando, pero la argumentación es fundamental cuando yo voy a hacer una crítica. Entonces, ahí pasas del ensayo informativo básico a un ensayo con profundidad y argumentativo. Entonces, yo preferiría que llegaran al esquema argumentativo, al esquema de posición crítica y de comentario y de comparar y de analizar de por qué estos dicen esto y yo veo que aquí está ocurriendo aquello y aquello y aquello. ¿Mm? ¿Responde a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? No, profe. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, no siendo más el motivo de la presente, me despido de ustedes. Para el día de mañana continuamos con nuestra clase. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, profe, que estés Buenas bien. noches. Un abrazo. Gracias, que Gracias. estés bien. Chao, profe. Chao, chao. Profe, descanse. Gracias. Bye. Chao.